Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Amén. Señor, por la bendición que nos has dado de levantarnos y de estar todos reunidos, Señor, juntos para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que por favor tus santos ángeles estén con nosotros, cada uno en nuestros hogares, donde estamos, que tú puedas, Señor, guardarnos y que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor. Que podamos entender tu palabra, que podamos atesorarla en nuestro corazón, que cualquier cosa que pueda estar perturbando nuestra mente, tú la puedas quitar, Señor, para que sea tu palabra la que pueda morar en nosotros y nos dé esa alegría, esa paz que solo tú das, Señor. Pedimos Amén. por cada uno de nuestros hermanos, cualquier necesidad, situación que puedan estar pasando cada uno. Suplicamos, Señor, que por favor tú obres. Queremos ponerte al hermano Luis, el esposo de la hermana Laura, que Amén. tenía gripe, Señor, que tú puedas sanarlo. También a ella, que ella pueda estar completamente sana. Karina, que estaba también un poquito enferma de su garganta. Señor, Loli, que ayer no se sentía bien. Pedimos, Señor, que a cada uno, Señor, tú puedas pasar tu mano y puedas obrar en su cuerpo, en su vida. También ponemos a la mami de Donaldo, que estaba enferma, Señor, que tú también puedas sanarla. Y aprovecho, Señor, esta oportunidad para poner a mi madre en tus manos. Sabes que la van a operar hoy y te pido, Señor, que tú obres y que estés con ella y que seas con esos médicos que le van a intervenir, Señor. Que pueda, si es tu voluntad, todo salir bien, Señor. Padre, bendícenos con tu presencia en esta mañana y que podamos, Señor, aprender mucho y gozarnos, Señor, contigo y podamos ser una luz, como decía Donaldo, para otros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel. Quedó un versículo ayer que no leí porque el factor tiempo nos había abrazado ya. Y es el último del capítulo 1 de Daniel. Dice, si leemos del 17 en adelante, dice, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Ciro, el que se menciona aquí en el versículo 21, ya no es rey de Babilonia, mejor dicho. Babilonia ha dejado de ser la potencia hegemona del mundo. Ha caído derrotada a los pies de los medos y los persas, que en el capítulo 5 vemos la derrota de Babilonia con Belsasar aquella noche que estaba bebiendo, mientras él disfrutaba la vida a su parecer y a su antojo y gana.
los medos y persas desviaban el río que alimentaba la ciudad populosa de Babilonia, que era el único punto débil que tenía la ciudad. Sus muros impenetrables los hacía estar confiados, pero tenían siempre esa parte débil que por lo general todo país, toda persona de forma individual tiene. Usted puede ser fuerte en algunas áreas de la vida, pero Satanás sabe a ciencia cierta dónde tiene esa parte, el donde tiende a cojear. Tal vez no esté cojeando hoy, pero tiene un punto débil, y nosotros debemos de identificar las partes débiles de nuestro ser para montar guardia precisamente allí. Y pueden ser cosas que en apariencia pueden ser sin importancia. Cuidado, que a lo que nosotros no le podemos dar importancia y dedicarnos a hacer fiesta y alarde en nuestra vida, Satanás puede obtener grandes victorias y nosotros experimentar terribles derrotas por descuidar esas áreas pequeñas, indiferentes que nos puedan parecer. Así que Babilonia tenía su parte débil, y fue allí donde los medos y los persas penetraron e hicieron la derrota al imperio aquella noche triste, cuando el rey complacía sus sentidos en los placeres que la borrachera y las orgías dan de forma momentánea. Así que medos y persas han llegado ahora a gobernar. A ese Ciro es a quien Daniel se refiere. Quiero que recordemos algunas promesas nada más antes de entrar al capítulo 2, que de forma indirecta están en este texto. Continuó Daniel hasta. Ese continuar de Daniel hasta, ¿cuántos reyes han pasado? ¿Cuántos poderosos se sentaron en el trono de Babilonia? ¿A cuántos Daniel sirvió como asistente a los reyes? En la lista que les compartí en estudios antepasados, en Babilonia ha pasado Nabopolassar, cosa que Daniel ya existía en los días de Nabopolassar. De paso, cuando Nabucodonosor va a conquistar a Judea, el quien está reinando en los días del sitio es Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor. Nabopolassar muere y Nabucodonosor debe de viajar de manera express a Babilonia para que ningún intruso se sentase en el trono que su padre ha dejado. Así que Daniel ya está vivo cuando Nabopolassar está reinando y muere. Así que está Nabopolassar, está su hijo Nabucodonosor, está Evilmerodac, que la Biblia lo menciona por nombre, está Nebozaradán, está Labashik Marduk, está Nabonido, está Belsasar. Miren cuántos reyes han pasado al descanso. Y Daniel sigue vivo. Uh-huh. Para esto yo quiero que recordemos estas promesas de Dios, que nos va a hacer tanto bien el día de hoy. Si podemos buscar, si ustedes dejan su marcador allí en Daniel capítulo 2, y vamos a Salmos, porque los jóvenes, Daniel en su etapa temprana, ya ahora en ese versículo lo estamos viendo viejito, pero en la etapa temprana ellos conocían perfectamente lo que vamos a leer en Salmos 37, capítulo 37. ¿Qué dice el Salmos 37? Que estos jóvenes sabían y lo pusieron en práctica. Versículo 27 del capítulo 37 dice: apártate
del mal y haz el bien. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la promesa? Y vivirás para Eso declara. siempre. Y vivirás Para siempre. para siempre. Pregunto, ¿puso en práctica Daniel esto? Amén. Amén. ¿Recompensó Dios a lo que él puso en práctica con la promesa de vivir para siempre, entre comillas, porque finalmente murió, ¿verdad? Pero vean cuántos reyes con, entre comillas, con mejor vida que él, Bueno. en apariencia pasaron al descanso. Es como decir, la gente poderosa, millonaria hoy día, con mejores oportunidades que nosotros en apariencia, de pronto mueren en la tina de la bañera, con una sobredosis, que mueren en el hospital intoxicados, etcétera. Porque hay una recompensa en la palabra de Dios para aquellos que se apartan del mal y hacen el bien. Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Empero, la descendencia de los impíos será destruida. Todo esto lo sabían los jóvenes que llegaron a Babilonia. Tanto conocimiento acerca de la recompensa que Dios da a los justos. Verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Amén. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Ujú. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. ¿Experimentó Daniel eso, sí o no? Sí. Varias veces. Varias veces. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Anda, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, tú lo verás. 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido. Miren todos los reyes que se enaltecieron, que estaban allá arriba, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Amén. Por eso Jesús dice allá en San Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperar. Amén. ¿Se cumplió este trozo de la Escritura en la vida de Daniel, sí o no? Amén. Sí, amén. Sí. Y Dios quiere que se cumpla en nosotros de igual forma. Allí está la receta. Allí está. Hay un final feliz para el hombre de paz. Dios quiera que seamos eso. El mismo pensamiento está en Romanos capítulo 2. Ahora Daniel ya no leyó esto, ¿verdad? Esto ya es para nosotros. Romanos capítulo 2. Vean lo que dice. Y Dios cumple
lo que está acá, si nosotros le creemos, si nos enganchamos a ella, Dios cumple. Amén. El brazo de Jehová no se ha acortado, el poder de Dios no ha menguado. De paso, ni ha aumentado. Dios es inmutable, inalterable. Verso 4 del capítulo 2 de Romanos dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Alabo a Dios por ese texto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tuve que leer esos textos para entender el 7 y el 10. Y los dos que están en medio. Dice: vida eterna va a pagar a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, recuerdan lo que dijo Salmos 37. Apártate del mal y haz el bien. Ujú. Dios va a coronar de vida eterna a los que, perseverando el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Allí entra ahora el otro grupito, porque solamente hay dos grupos donde podemos estar: en los que heredarán la vida eterna o los que no van a heredar la vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A ellos les viene tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al adventista primeramente y también al mundano. Palabras mías, ¿verdad? Pero es aplicable hoy para nosotros hoy día, porque ya no es al judío primeramente y también al griego, sino es al pueblo de Dios, a los que formaron parte del pueblo de Dios y a los que no lo forman. O sea, Dios no hace acepción de persona, lo termina diciendo el 11. Pero el 7 y el 10 quiero yo que sea para este grupo de estudio cada mañana, y por eso lo estoy leyendo, porque esto se cumplió en la vida de Daniel. Literalmente dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Tuvo gloria Daniel en Babilonia? Amén. Ujú. Fue honrado, honrado por uno, odiado por otros. Y paz a todo el que hace lo bueno. De igual forma, al que forma parte del pueblo de Dios y al que no lo forma. Miren que Dios está abierto a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas. Ujú. ¿Cómo llegó Dios a llamar a Nabucodonosor? Mi siervo. Ujú. ¿Y cómo llegó él a llamar a los reyes del pueblo de Israel? Siervos del maligno. Ujú. Así que Dios, y en la Biblia encontramos que en todo lugar, en toda tribu, hay gente que adora a Dios. No piensen ustedes en ningún momento de que porque la gente no es adventista del séptimo día no está adorando a Dios. Hay gente mejor que nosotros, más sinceros, más consagrados, fuera de la iglesia adventista del séptimo día, que no conocen la iglesia adventista. Lo que voy a hacer énfasis aquí. No estoy diciendo que los que han salido de la iglesia, no estoy diciendo que aquellos grupos que se formaron paralelos a la iglesia estén siendo más sinceros para con Dios que los que están dentro de la iglesia. Tal no es el caso.
Estoy hablando de gente que no conoce lo que el adventista promedio conoce. Que en el nivel de conocimiento que ellos tienen de Dios son más sinceros y más consagrados que muchos de nosotros dentro del pueblo de Dios. Espero que haya quedado claro. Capítulo 2 de Daniel. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Y ustedes pongan mucha atención, después voy a regresar, ¿no? Incluso al versículo 1. Pero esta lectura continua es para que ustedes respondan a una pregunta. Quiero que pongan mucha atención al relato. Dice el capítulo 2 de Daniel, verso 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares, en establos. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, regalos y favores en gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Y ya lo había dicho: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí, en tanto que pasa el tiempo? Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo el Dios cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a los sabios de Babilonia. Lo acaban de insultar, le acaban de decir loco, fuera de sí, desquiciado. Se enojó el rey. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Pregunto: ¿estaba Daniel frente al rey cuando él estaba pidiendo esa información? No.
Y comienzan un montón de preguntas en la cabeza. Y los eruditos, aquellos que se van a perder por poner en tela de juicio lo que la Biblia dice. Hermanos, si hay un capítulo que hasta hoy día, desde su primer versículo, no hay armonía entre los eruditos, es el capítulo 2. Porque deja un montón de preguntas en la cabeza, muchas preguntas. Y yo voy a compartir con ustedes del versículo 1, 2 posturas que existen. Y a mí ninguna de las dos me satisface, pero tampoco me quita el sueño. Porque entiendo personalmente que la palabra de Dios debe ser aceptada por fe y para fe. Y que hay cosas que yo no entiendo, no alcanzo a entender, no hay respuesta, no hay en ningún lado. Eso no debe de darme a mí la facultad de dudar. Lejos de eso, de confiar plenamente que Dios sabe por qué permitió que el registro quedara de esa forma. Por ejemplo, versículo 1. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. En el segundo año. ¿Dónde estaba Daniel en el segundo año de Nabucodonosor? Estudiando, ¿verdad? sí, porque él llegó en el año primero y duró 3 Muy años bien. y duró 3 años estudiando. Así que él debe de estar estudiando todavía en el año segundo, ¿verdad? Ciertamente. Más aquí comienzan las preguntas. Y yo, hermanos, yo estoy seguro de que ustedes no están dejando muchas cosas por hacer hora y media para que alguien les siembre inquietudes y dudas en la cabeza. Es mi deber compartir lo que voy a decirles. Pero les ruego de por favor que el hecho de que no hay respuesta aún dentro de la raza humana sobre la tierra, aun cuando no hay respuesta a estas inquietudes, mi objetivo no es de que ustedes lleguen a dudar o a cuestionar el capítulo 2 de Daniel, porque para mí lo relevante del capítulo 2 no son estas conjeturas, estas preguntas que quedan en el aire, sino lo que Dios le dio a Nabucodonosor y a Daniel en el capítulo 2. Lo demás no debe de afectarnos un alfiler en nuestro caminar espiritual con Dios. Por ejemplo, la primera declaración es de que sucedió el sueño en el segundo año. Daniel, como Diógenes dice, debe de estar estudiando. Sin embargo, cuando nosotros vamos al capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: que el rey había señalado ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años. 3 años, ¿verdad que ustedes tienen marcado eso en su Biblia? 3 años. Ahora, en el versículo 18 dice lo siguiente, del capítulo 1. ¿Lo tiene? Ok. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. ¿Cuántos años eran? 3 años, ¿verdad? El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Pregunto, ¿ya terminaron los 3 años? Y en ese momento. Ya terminaron. Ahora viene el asunto, porque dice que el rey habló con ellos y no fueron hallados otros como ellos, y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. En otras palabras, cuando entramos al capítulo 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, cuando él tiene el sueño, ya ha terminado el estudio de estos jóvenes.
¿Cómo yo sé eso? Y para eso, yo cuando afirmo algo, hermanos, yo no digo lo que pienso, lo que opino, porque eso carece de valor. Cuando afirmo algo es porque yo tengo que estar parado en algo, ¿no es? ¿Verdad? Porque de no ser así. Dice el capítulo 40 de Profetas y Reyes. En su primer párrafo dice lo siguiente: poco después que Daniel y sus compañeros entraron en el servicio del rey de Babilonia. Cuando ellos ya entraron al servicio, después de haber cumplido su entrenamiento, su educación, etcétera, ¿verdad? Mientras tanto, no podía. Dice la inspiración: acontecieron sucesos que revelaron a una nación idólatra el poder y la fidelidad del Dios de Israel. Poco después, en esos días, precisamente que ellos entraron al servicio, sucedieron cosas. Nabucodonosor tuvo un sueño impresionante. Muy bien. Había terminado la preparación de los jóvenes, pero para eso se llevó 3 años, y el sueño ocurrió en el segundo año. Y aquí, ¿dónde leíste Profetas y qué, perdón? Profetas y Reyes, Prophets and ¿Qué página? Kings, chapter 40. Oh, chapter. Ok, perfecto, gracias. Página Sí, cómo me gusta este grupo. 361.1. Perdón, sí, fue la primera parte del párrafo. Ok. Entonces, cuando yo les digo que el sueño sucedió después de, tengo base. Pero entonces comienzan a aparecer muchas preguntas. Y ahora yo les voy a decir. Hay un grupo de eruditos que afirman que los jóvenes no habían terminado sus estudios. La razón por la cual ellos dicen esto es porque Daniel y sus amigos no fueron convocados a escuchar, a recordar e interpretar el sueño del rey, porque no aparecen allí. Y por eso les leí hasta el versículo 13 del capítulo 2, porque después que se dio el edicto, el versículo 13 dice que buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Si los buscaron, No es estaba porque ahí. ellos no habían comparecido al llamado del rey, ¿verdad? A los otros no tenían que buscarlos porque estaban allí, y cuando el rey mandó mátenlos, allí mismo los agarraron. Porque insultaron al rey. Ustedes se dieron cuenta, y yo hice un poco de énfasis en el versículo 10 y 11, que Satanás los hizo hablar a ellos de esa manera. De paso, Satanás sí quería que los mataran a todos, porque lo que buscaba era deshacerse de Daniel y de sus amigos, porque eran la piedrecita en el zapato, la arena en el ojo de Satanás, y quería borrarlos. Una vez borrados ellos, feliz el diablo, ¿no? Babilonia era suya, pero no podía. Así que la razón por la cual un grupo dice que ellos no habían que hay una discrepancia en esto, de que ellos no habían terminado sus estudios, y sin embargo, el sueño es en el segundo año. Entonces ellos dicen, aquí hay un detalle, pero los muchachos no habían terminado. Está el otro grupo que dice que Daniel sí había terminado sus estudios, y yo soy de eso porque lo estoy leyendo en el espíritu de profecía. Pero de igual forma quedan preguntas en nuestra cabeza. Por ejemplo, ¿por qué no llamó el rey a Daniel y a sus amigos? Si él ya había hecho un examen, un interview, un equivalente de conocimiento, y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos, ¿por qué no los llamó? Bueno, yo sí. Y estas son preguntas que van a quedar en el aire, porque yo he consultado comentario adventista, he buscado información en el espíritu profético, no hay.
Y si no hay, ¿ustedes creen que va a entrar un ápice de duda en mi ser porque no encuentro respuesta a esto? No. Porque las cosas reveladas son mías. Las que no están reveladas no son mías, y por lo tanto yo me debo de limitar a no cuestionar ni dudar de la palabra de Dios, porque hay cosas que yo no entienda. Simplemente papá Dios. Y de paso, mis hermanos, miren, hay muchas cosas en la palabra de Dios que se quedan así en preguntas sin respuestas. Y sus críticos aprovechan estas ínfimas, estas moléculas, estas partículas que no causan alteración alguna en el mensaje de redención que tiene la Biblia para mí. No causa. Pero usan estas cosas para difamar, criticar, refutar, dudar y finalmente perderse ellos por esto. Lejos esté de mí y de ustedes que por preguntas como estas, llegar a dudar de la palabra guía, la única autoridad que tiene poder sobre las huestes del enemigo. Y eso es lo que yo quiero esta mañana. Y tengo que decirles esto, porque no puedo pasar por alto algo y solamente porque no tiene respuesta. No. Es parte del asunto, es parte del estudio. Pero que ustedes no vean esto como una piedra de tropiezo, sino como realmente hemos venido sosteniendo. Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios contiene estas preguntas que mi mente no da, que ni el mundo, ni las universidades, ni los arqueólogos no han encontrado información todavía. Por lo tanto, es un asunto de fe y para fe. Yo creo en la palabra de Dios como está escrita. Donald, no sé, pero Dime, Marlon. No sé si lo que voy a decir, pero eso es lo que yo también, estudiando el libro, lo había pensado, de que lo que hubo allí, bueno, eso es lo que he pensado. No sé si cómo se llama esta cosa, porque ves que se hace el énfasis muy al principio que a quienes llamaron fueron a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Ves? Muy es ese énfasis. Y los que hablaron con él fueron los caldeos. Y vuelven, y Daniel aquí sí lo escribe, los caldeos. Pero en el versículo 25 dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y yo siempre he dicho que cuando vemos así, generalmente se referían a ellos, a Daniel, a los amigos, como a esos judíos, a esos de allá, esos, los que no son de nosotros. Y yo no sé por qué siempre lo pongo así. En mi mente es como que, los encontraron mejores que los otros, pero quién sabe si lo que estaba ahí era una guerra bueno, sí, pero nosotros estamos primero. Tú sabes, podía haber pasado algo así, porque al referirse a ellos, él se refiere encontramos a unos, como si ellos ya no lo conocían. Claro que sabían quiénes eran por lo que había pasado antes, pero así, he hallado a un varón de los deportados de Judá, de esos que están allá, de los que trajiste, como que lo miraban, no sé, es lo que yo he entendido, porque aún todavía en el capítulo 6 podemos ver cómo aún los medos querían venir a los que estaban de ¿cómo se llama eso?, de envidiosos de Daniel. Igual, hemos encontrado a uno, y siempre se referían así. La única que dijo Daniel
fue la mamá, la señora que le dijo a Belsasar, mira, Daniel, no sé qué. Fue la única. Hay algo que dijiste hace un rato con relación a Nabopolassar. Y es lo que estaba pensando en relación al segundo año del reinado de Nabucodonosor. En el sitio, teniendo en cuenta de que Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor, fue rey, y él, como mencionaste de la historia, cuando murió su papá fue rápido allá. Quiere decir que no estaba reinando todavía. ¿Hasta dónde? Correcto. ¿Hasta dónde comenzó el Reinado. ¿cómo se llama eso? El conteo. El conteo de los 3 años antes de, porque el hecho, no quiero utilizar la palabra conjeturando, pero estoy analizando el versículo 1 del capítulo 1, donde dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hasta dónde ya era rey cuando eso pasó, hasta dónde los 3 años habían pasado, porque si la inspiración está diciendo que poco tiempo después de ellos haber acabado su entrenamiento, tuvo el sueño, donde las palabras pueden llamar a confusión para utilizarla para dudar. Donde también hay otro detalle, donde las palabras fueron utilizadas de acuerdo a lo que entendemos nosotros hoy día en lo que son los años y el conteo, y de acuerdo a la manera en que ellos lo expresaban. La otra cosa es el hecho de que ellos, como dice Marlene, se hace énfasis en el capítulo 2 de que quienes estaban presentes frente a Nabucodonosor eran los que ya eran oficiales y lo que normalmente él llamaba. El hecho de que ellos hayan pasado la prueba no quiere decir que ya estuvieran instaurados o que fuera común que cuando llamaran a caldeos, a magos, a astrólogos para cosas como esta, estos muchachos que eran nuevos todavía en la corte del rey, tuvieran costumbre de ser llamados en ese momento. Entonces, como acabas de decir, esas son cosas que no deben de quitarnos el sueño por lo siguiente. Son detallitos que por las razones que fuera, a nosotros no nos llegaron claros o no nos fueron presentados. Y si no nos fueron presentados, dejémoslos allá donde están, fuera de nuestro círculo. Correcto. Gracias, Dio. ¿Recuerdan ustedes el error de copistas que vimos la semana pasada, creo? Que un lado dice 8, en otro lado dice 18. Sí. Exacto. Entonces, hay muchos factores que contribuyen a esto. Ahora, la explicación que el comentario bíblico adventista da es el método de contar inclusivo. Por ejemplo, explico. Habían 2 maneras de computar el periodo de reinar. Estaba el año de ascenso, le llamaban. El año de ascenso, por ejemplo, si un fulano subía al trono en septiembre, vamos a usar el calendario nuestro, el año nuestro. De septiembre a diciembre ya se le contaba como un año, pero se le llamaba el año de ascenso. Su primer año completo sería el siguiente año de enero a diciembre. Entonces, si ese método se aplica aquí, entendemos de que Nabucodonosor, su año de ascenso, si se le cuenta su año de ascenso, cuando dice el capítulo 2, el segundo año, prácticamente sería ya el tercer año. ¿Estamos captando eso? Esas son cosas que en nuestra cultura es incómodo de entender, ¿sabes? Exactamente. Y si ese es el tercer año total, incluyendo el año de ascenso, y vamos a decir que Daniel solamente computó los años completos, porque si fue el año completo, el segundo año, y ellos entraron al servicio desde que entraron y le ponen
de 3 años y cuenta el año de ascenso, prácticamente el segundo año que se menciona en el versículo 1 sería el tercer año, y si fue en esos días que él tuvo el sueño, prácticamente fue justo cuando ellos se graduaron, cuando el rey tuvo el sueño, dándole validez a lo que entonces encontramos en Profetas y Reyes. Pero como les digo, todavía deja dudas. Bueno, entonces ¿por qué no lo llamó? Etcétera, etcétera. Pero como dice Diógenes, y yo soy de esa postura, y me detengo aquí a propósito para que nosotros podamos también enfrentar en el sentido de conocer de que existen estas preguntas, porque si yo pasara de largo y solamente nos centramos, entonces estas preguntas que están allí, no las veo, puede venir alguien el día de mañana, ¿cierto?, y de forma retórica presentarte esto, y tú dices, pero si ya estudiábamos nosotros tanto tiempo y no vimos esto. No es cuestión que no lo hayamos visto, sino que yo adrede quise brincar eso por encima y no nos... Entonces yo prefiero que nos sacudamos aquí un ratito, pero que ustedes lo sepan, que ustedes lo puedan ver de igual forma. ¿De acuerdo? Okay. Así que mi postura es de que porque yo me baso en lo que está escrito. Lo que está escrito es todo para mí. Que si lo demás no lo entiendo, no me importa. Pero que sea capaz de dar mi vida por lo que está escrito. Porque si está escrito, voy a ser responsable de lo que está escrito, no de lo que no está escrito. Parece trabalenguas, ¿no es cierto? En fin. Hay, por ejemplo, hay un texto en Jeremías 25:1, dice, escuchen lo que dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim. Oh. ¿Y en qué año de Joacim llegó Nabucodonosor a en el Judá, tercero? ¿recuerdan? En el tercero. En el tercero. Ok. Ahora dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Uh-huh. Estamos viendo que el año 4 de Judá, de Joacim en Judá, fue el primer año de Nabucodonosor. Uh-huh. Entonces, nosotros sí debemos de dejar eso, como dijo Diógenes, allí. No hay más información, ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, ni en la historia, ni en los comentarios, ni nada. Simplemente yo acepto que esto fue después de que los jóvenes se graduaron, vino eso. Ahora, hay algo que nosotros podemos ver claramente del por qué posiblemente Daniel no fue llamado. Esta gente que fue llamada, están los magos, los astrólogos, los brujos y toda esa gente, ¿no? Era con quien el rey estaba familiarizado. Eso pienso. O sea, llevaban años al servicio del rey. Sí. ¿Ok? Y el rey, cuando tiene el sueño, se levanta, dice, turbado. Ahora, piensen ustedes por un momento. Una persona turbada va a tener la mente para llamar a todo, al indicado, en este caso es que si hubiese llamado a Daniel, nada de lo que pasó hubiese pasado. Daniel sabiamente hubiese respondido al rey: rey, usted tiene toda la razón de pedir eso, denos tiempo, nosotros necesitamos comulgar con Dios, pedirle sabiduría, porque no lo sabemos, si Dios no se lo hubiese dado a Daniel, etcétera. Y no lo hubiese insultado como lo insultaron los caldeos. Los caldeos dijeron, como quiera, nos va a matar, porque ellos sabían que Nabucodonosor mataba al que se le cruzaba. Y ya la sentencia estaba dada, y ellos no iban a poder, nos va a matar. Pero que sepa de que está loco. Lo trataron de loco, de desquiciado, y el rey más se enojó y mandó, mátenos, acábenos a todos. Y Daniel no escapaba a la sentencia. Sin embargo, en el versículo que mostró Marlene, hay un texto que está antes de él. En el versículo 24. 12,
En el versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto instantáneamente. Y ya estaban los escribas ahí con lapicero en mano, papel ya listo, que fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel. Ahora, nosotros debemos de recordar bien que buscar a Daniel, ellos sabían dónde estaba Daniel. Por lo que sigue diciendo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Miren la diferencia de alguien guiado por el Espíritu Santo y aquellos que estaban guiados por el espíritu de Satanás. Sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. ¿Por qué la Biblia da ese detalle? Que Daniel habló de esa forma. Pensemos en Arioc. Arioc no cabe la menor duda que era un sanguinario asesino al servicio del rey que no tenía cuerdas ya sensibles. ¿A cuánta gente había matado a Arioc? No lo sé. ¿Ustedes creen que una persona con el espíritu, con la preparación, etcétera, que un capitán del ejército tenía, le iba a poner atención a un vasallo, a un eunuco, a un esclavo del rey, que estaba condenado ya a la muerte? Pero el poder, y ya lo resalté en el pasado, el poder persuasivo de la palabra de Daniel, de la manera sabia y prudente, hizo que Arioc se detuviera y le contara a él lo que había pasado. Versículo 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey. ¡Qué codescendencia! ¿Cuál es la causa del cual el edicto se publique del rey a tan apremiado? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y miren el 16. Y Daniel entró. ¿A dónde entró Daniel? A la corte del rey. Oye, pero es que se están dando cosas. Sí, ahora podamos... me gusta esto porque aquí hay un solo revolú. Como decimos nosotros, aquí hay un solo relajo, porque aquí hay olor a muerte, aquí hay enojo, aquí hay ira, aquí hay de todo. Y en medio del caos tiene que notarse la presencia de aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Amén. Daniel entra sin permiso, entra sin tener audiencia. Pero ¿qué importa si la muerte ya está rondando? Y cuando ya es en valle de sombra de muerte, lo que debes de hacer, tienes que hacerlo, no te detengas. Él, a riesgo de su propia vida, entra al rey, porque Daniel está en el palacio. Daniel ya está, porque en el capítulo 1 lo vimos, que se quedó allí para servicio del rey en el palacio. Daniel sabe cómo entrar, Daniel sabe, imagino que tuvo que esquivar seguridad. Él ya conocía eso, los pasillos y cómo llegó, pero llegó ante el rey y le pidió que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, a su habitación, a donde él estaba. Le hizo saber a sus compañeros. Se ponen en oración, en ayuno, y Dios esa noche visita a Daniel y le muestra el sueño, su interpretación y todo. Después viene la alabanza, la adoración a Dios. Gracias, Señor, no quisiste que muriéramos, tú, para ti la honra y la gloria, etcétera, etcétera. Por eso, cuando Arioc, en el texto que leyó Marlene, cuando Arioc viene, porque él va hacia Arioc, dice, después de esto fue Daniel a Arioc. Fue Daniel quien encontró a Arioc.
fue Daniel quien buscó a Arioc. Pero Arioc acaba de escuchar la recompensa que hay para aquellos que den la interpretación al rey. Y ambicioso, codicioso de lo material, lleva a Daniel al rey. Aquí queda otra pregunta. Si Daniel pudo entrar sin permiso la primera vez, ¿por qué se tuvo que llevar a Arioc? Yo no me lo llevo. Yo voy solito ante la presencia, pero yo no soy Daniel, ¿verdad? Pero ahora Daniel va a Arioc. Y miren qué es lo que Arioc le dice al rey. Daniel le dice, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Ahora Arioc dice, ¿le creían a Daniel, sí o no? Porque aquí la vida de Arioc está en peligro. Pero como sabe que Daniel es transparente, es claro, es confiable, dice, esta es mi oportunidad, me voy a agarrar a Daniel. Yo tengo que sacar provecho de eso. Y no sé cuánto tiempo pasaron caminando de donde Daniel encuentra a Arioc a la presencia del rey. Cuando llegan allá, Arioc ya ha formulado su introducción, su presentación para ver cuánto él va a obtener. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado, vaya, he hallado un varón de los deportados de Judá. Tú no lo conoces. Oye, ¿no Daniel acaba de hablar con el rey? Pero esto es solamente ambición terrenal, codicia. He hallado a uno de los deportados, el cual dará al rey la interpretación. Pero me gusta tanto donde Daniel puso a temblar a Arioc. Donde Arioc vio que por codicioso su vida corría peligro. Respondió el rey a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel, miren la respuesta que Arioc esperaba y la respuesta que dio Daniel. Arioc esperaba que Daniel dijera: sí, su majestad, para eso Arioc me ha traído delante de usted. Es más, Arioc y yo estamos trabajando juntos en este asunto, su majestad, para que usted, etc. Y Daniel responde todo lo contrario. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Ni yo tampoco. Pero hay un Dios en los cielos. No sé si ustedes se dieron cuenta, y me voy a detener acá un ratito. Cuando yo pasé leyendo el versículo 11, cuando los caldeos estaban respondiéndole al rey. Dijo el Dios. Yo dije Dios, y nuestra Biblia dice dioses. Nos dimos cuenta. Ok, sí se dieron cuenta. Sí se dieron cuenta. Lo que pasa es que en el versículo 11 y en el versículo 28, en el versículo 28 su Biblia dice Dios con mayúscula, ¿verdad? Sí. Ok. Resulta que en hebreo la palabra que está en el versículo 28 es la misma que está en el versículo 11. Es la misma. Entonces el versículo 11 hace sentido, porque 3 años de tener hebreos en Babilonia, ¿ustedes creen que esta gente no conocían ya el Dios de Daniel? Es más, de estos eruditos, de la crema innata de magistrados, de masters, que fueron llamados ante el rey, alguno de ellos había sido maestro de Daniel y sus amigos, para enseñarles las letras y la ciencia de Babilonia. Entonces el texto hace sentido, y no poniéndolo como lo pusieron los traductores acá, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo Dios, cuya morada no es con la carne.
porque es la misma, y la palabra es el Lao, E-L-A-W, la misma palabra que ellos usaron aquí, es la misma palabra que Daniel está usando ante el rey. Ningún mago, ningún astrólogo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Gloria a Dios por ello. Amén. Eso es lo importante del relato. Conectarnos con el Dios que revela los misterios. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Amós 3:7? Que no dará. Si no lo recuerdan, el que lo encuentre primero que lo lea. Amós 3:7 no es que no No hará, Señor, nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. ¿no? Porque no hará nada el Señor sin que antes Sin que revele antes sus revele. secretos, sus misterios a sus siervos los Los profetas. profetas. Y ahora Daniel está diciendo a Nabucodonosor, Dios te ha usado a ti. Dios está trabajando contigo porque Dios quiere utilizarte a ti. Dios quiere que tú te pases del lado de Él. No solamente es que Daniel, con el Espíritu Santo uno puede hacer muchas cosas. Daniel está tocando ya las puertas sensibles del corazón de Nabucodonosor. Nabucodonosor, Dios te ama. Nabucodonosor, Dios te tiene a ti en gran estima. Dios quiere hacer algo en ti y por medio de ti. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. Si estas cosas Dios solo se lo da a sus profetas, Dios solamente se lo da a sus escogidos, a sus santos, pero te lo está dando a ti, Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Se dan cuenta cómo entramos de lleno al sueño, dejando a un lado todo el burubú que hubo antes? Que es acá donde comienza la esencia, lo importante, lo trascendente y eterno. Y en lo que nos queda de tiempo esta mañana, vamos a introducirnos al sueño. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo fue que Nabucodonosor? A ver, una pregunta para ustedes. ¿Cómo fue que Dios le dio eso a Nabucodonosor? Bueno, él tenía mucho poder, así que pienso que él puede ser una gran influencia para las personas alrededor. Y sobre todo pienso yo porque lo quería salvar. Y él como era una persona muy haughty, muy un temperamental, una chispita de que cualquier cosa, bueno, se veía muy sangriento, cortaba cabeza porque quería respuestas de una vez. Pero yo pienso que en realidad lo quería salvar, y a través de él podía salvar a muchos. Muy bien. Cuando él aprendiera, y todo el mundo viendo la cabeza, él era la cabeza. Muy bien, Susi. Gracias, Susi. A ver allá, Diógenes, ¿por qué Nabucodonosor? ¿Sabe que estaba pensando no solamente en Nabucodonosor, sino en Salomón? Ok. El reino más suntuoso, incluso así lo dijo Jesús cuando habló acerca de estar tranquilos y confiados en Dios, de que ni siquiera Salomón se vistió como uno de los lirios del campo, haciéndonos entender de que no ha habido un reino más suntuoso, más esplendoroso que el de Salomón. Pero después de Salomón, Nabucodonosor creía que nadie había sido como él. Démonos cuenta, y vamos a seguirlo viendo más adelante, pero ya lo que hemos estudiado antes, el libro de Daniel, sabemos que Nabucodonosor tenía un problema de narcisismo y de
prepotencia muy grande. Y en este sueño Dios le está diciendo, eso es algo personal que pienso, Dios le está diciendo, todo ese orgullo que tú sientes, todo ese reino de oro, porque realmente eres un reino de oro, eso se va a caer y yo voy a ir degradando, o los reinos seguirán degradando en esta tierra, a pesar de que se irán haciendo fuertes en otros sentidos. Pero toda esa gloria humana, toda esa gloria o vanagloria que tú estás sintiendo, que como dice el capítulo 4, no es esta la gran Babilonia. Nosotros no tenemos idea, porque lo que estamos viviendo ahora es en hierro y barro. Y con todo lo que vemos ahora de gente rica y gente que se cree la gran cosa, lo que se veía en la época de Babilonia, que era el reino de oro, no es lo que tenemos nosotros acceso ahora. Y creo que Dios le estaba haciendo entender a ese que fue el primer, o vamos a decir, desde donde partió esa profecía final con relación a la redención humana que se ve en esta estatua. Dios le estaba dando a este hombre la oportunidad en su lenguaje de entender: lo tuyo no va a ser para siempre y te estoy dando una oportunidad para que te arrepientas, pero te lo estoy diciendo en tus palabras. Él no lo entendió rápidamente, porque vemos que después hizo la estatua y no la hizo solamente la cabeza, la hizo entera de oro. Entonces, estoy conjeturando acerca de lo que puedo ver hasta donde entiendo en la palabra de Dios, de por qué le dio este privilegio, porque fue un privilegio, como le dijo Daniel. Dios te ha dicho a ti lo que ha de pasar. Entonces, se lo hizo entender también para decirle: con todo lo que tú te crees, tú eres finito. Perdón, quisiera agregar algo aparte de todo lo que han dicho. Hay algo en el versículo 29, cuando Daniel le está comenzando a explicar, y es que él le dice que estando tú en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Era una respuesta. Siento que Dios vio que Nabucodonosor, a pesar de todo, él quería y tenía una necesidad de saber. O sea, se acostó pensando: oye, ¿qué será lo que va a pasar en lo adelante? Y Dios vio eso en él. Pero él tuvo un deseo, una necesidad de saber: ¿y qué será lo que pasará en el futuro? Entonces Dios se complació, no sé, le plugo el darle y el responderle de esa manera. Oye, ciertamente. Exacto. Y eso me hace pensar otra cosa, queridos amigos. Dale. Si Nabucodonosor, que era un hombre que no estaba pensando en Dios, estaba preguntándose qué será lo por venir, me pregunto yo retóricamente, y nosotros, a los que se nos ha dicho: cuando no tengan sabiduría, demándenla de mí, que yo se la voy a dar abundantemente y sin reproche. Si nosotros queremos saber, así como quería saber Nabucodonosor, Dios nos lo va a decir también. ¿Sí entiende? Amén. Si él entiende que en su voluntad, de que podemos no solamente manejarlo, sino también, si nos toca a nosotros saberlo en detalle. Pienso que sí, si así él entiende. Mañana vamos a explotar más el verso 29, por lo que Diógenes ha puesto ya como base. Lito, por favor, despídenos en oración. Por favor, te pido que ores también por la mamá de Marlene, que ya escuchaste, que hoy será intervenida quirúrgicamente, que en la bondad de Dios use a los doctores y restituya la salud en ella, que es mi deseo y oración. Muy bien, oremos. Padre
Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia con nosotros. Te damos gracias por este estudio que hemos tenido esta mañana y esperamos que sea de mucho beneficio en nuestra vida, que aprendamos muchas lecciones que van a fortalecer nuestra fe para los últimos días. Amén. Pedimos especialmente por nuestra la hermana que su mamá va a ser intervenida. Pedimos que los médicos que la intervengan, Señor, puedan ser guiados por ti para que pueda hacer un buen trabajo y que ella pueda recuperarse muy pronto y así Amén. Mamá esté bien, feliz también de tener a su mamá con ella. Bendice a cada uno de los demás que hemos estado en este grupo, cuidado de tu palabra, al hacer sus labores, que tu Santo Espíritu los dirija siempre. Amén. Y que siempre tengamos en alto tu nombre donde quiera que estemos. Amén. El resto del día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.